Bienvenido una vez más, donde queremos compartir la palabra de Dios en este octavo domingo de Trinidad. El amor y la misericordia de Dios se renuevan cada día y hoy tenemos el privilegio de poder escuchar su palabra, de leerla, de meditar en ella. Por ello vamos a comenzar en nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice el Salmo 136 en el verso número 1: Den gracias al Señor, porque Él es bueno, su gran amor perdura para siempre. ¿Cuándo damos gracias a Dios? Sabemos que es bueno, que es poderoso y que muy pocas veces nosotros lo reconocemos como tal. No le damos el crédito que merece. Tal vez preferimos poner nuestra esperanza en nosotros mismos, en nuestras fuerzas. Todo es gracias a mis esfuerzos. Es tiempo de ver lo pequeño que somos y de reconocer las pocas veces que damos gracias a Dios por las infinidad de bendiciones que derrama en nosotros y en nuestras vidas. Por eso es momento y es tiempo de arrepentirnos, de pedirle perdón, de ir a los brazos del Señor. Te invito a que juntos podamos confesar nuestros pecados al Señor. Oh Dios, nuestro Padre Celestial, confieso en tu presencia que he pecado gravemente contra ti en pensamientos, en palabras y en acciones, que no puedo comprender, pero que te son todos conocidos. Me arrepiento de mis pecados y te suplico que por tu gran amor y misericordia tengas compasión de mí. Por Jesús, quien me cubrió con su sangre. Amén. Dios ha tenido y tiene misericordia de nosotros, y por ello ha enviado a su único Hijo a la tierra para ser entregado en nuestro lugar, y en esa entrega pagar nuestros pecados. Por lo tanto, bajo el mandato y la autoridad de Jesucristo, te perdono tus pecados en nombre de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Amén. Queremos escuchar y reflexionar en la palabra de Dios. El Santo Evangelio para este día lo encontramos en San Mateo, capítulo 14, versículos 13 al 21, donde dice así: Cuando Jesús recibió la noticia, se retiró él solo en una barca a un lugar solitario. Las multitudes se enteraron y lo siguieron a pie desde los poblados. Cuando Jesús desembarcó y vio tanta gente, tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. Al atardecer, se les acercaron sus discípulos y les dijeron: Este es un lugar apartado y ya se hace tarde. Despide a la gente para que vayan a los pueblos y se compren algo de comer. No tienen que irse, contestó Jesús. Denle ustedes mismos de comer. Ellos objetaron: No tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados. Tráiganmelos acá, les dijo Jesús. Y mandó a la gente que se sentara sobre la hierba. Tomó los 5 panes y los 2 pescados, y mirando al cielo los bendijo. Luego partió los panes y se los dio a los discípulos, quienes lo repartieron a la gente. Todos comieron hasta quedar satisfechos, y los discípulos recogieron 12 canastas llenas de pedazos que sobraron. Los que comieron fueron unos 5.000 hombres, sin contar a mujeres y a niños. Que la gracia y la paz de nuestro Señor sea con cada uno de ustedes, ahora y siempre. Amén. Hoy nos encontramos con un Jesús que busca un lugar solitario, que se aparta solo en una barca. Pero, ¿por qué Jesús quiere estar solo? Todo ocurre luego de aquella noticia que llegó a sus oídos de la trágica muerte de Juan el Bautista, y también de esa forma reaccionó. ¿Qué hacemos nosotros cuando recibimos una noticia así? ¿Cómo reaccionamos? ¿En qué pensamos? Muchas son las preguntas que podemos hacernos, también sentimientos que se nos vienen a nosotros, a nuestras mentes, a nuestro corazón.
Jesús, quien quería tener un momento a solas, se enteró o se encontró con toda aquella multitud que lo seguía. Muchos empezaron a entrar en escena. Juan el Bautista, a quien es mencionado, los discípulos de Juan, quien vinieron a traerle la noticia a Jesús, la gente que lo siguió desde los poblados, y también tenemos los discípulos de Jesús. ¿Cuántas personas están en la escena de aquel relato bíblico? Cada uno con sus pensamientos diferentes, con sus sentimientos diferentes, con sus distintas sensaciones. En primer lugar, Jesús es quien recibe esta noticia de que su antecesor, aquel que iba preparando el camino, su primo Juan el Bautista, fue decapitado. Por lo cual se aparta a un lugar solitario y cruza el mar, buscando estar solos. Seguramente estaba triste. Pero Jesús, cuando se aparta a estar solo, por lo general lo encontramos para ir a orar. Aquí no se nos dice nada si fue así, pero si no fue para orar, al menos seguramente habrá querido irse para estar un momento tranquilo, a solas, ya que estaba rodeado de mucha gente y seguramente algo cansado también. Entre todo lo que estaba ocurriendo a Jesús, no hay que perder de vista este evento culminante en cierta forma, pero por delante venía una tarea más. Ya estaba terminando ese tiempo de preparación de Jesús para arrancar ese tiempo de popularidad. Si bien ya era popular en toda aquella región, porque vemos que muchas personas ya lo estaban siguiendo. Con la muerte de Juan el Bautista arranca el tiempo del ministerio de Jesús, donde el tiempo se acerca y donde Jesús ya sabía todo lo que venía por delante, y con ello el trago amargo que debía beber. Las multitudes se enteraron y lo siguieron a pie desde los poblados. Podemos notar cómo Jesús ya era popular entre aquellas personas. Ya la gente lo conocía y lo recordaba por los milagros que había hecho entre ellos. ¿Qué más podían pedir? Si con Jesús estaba todo bueno, si alguien tenía alguna dolencia, Él te curaba. Si Él venía y los alimentaba. Veían a Jesús no como un enviado de Dios, lo veían como aquel rey que venía a cambiar las realidades que estaban viviendo, con poder, con fuerza, sanando, curando, alimentando. Imaginémonos a un gobernante que haga todo esto. ¡Qué maravilloso sería! No deberíamos preocuparnos por nada. Pero Jesús conocía el corazón de la gente, sabía de sus dolencias, es por lo que tuvo compasión. Se le revolvieron las tripas al ver a aquellas personas que lo seguían. Y Jesús aprovechó el momento, sanó a aquellas personas enfermas, pero también enseñó acerca del reino de Dios. Pero una complicación venía y con ella 12 más, sí, los discípulos. Estaba anocheciendo, estaban lejos de alguna aldea para ir a buscar comida, no existían deliveries, y los 12 discípulos vienen a imponer a Jesús una postura. Despídelos para que vayan al pueblo a comprar para comer. Y casi comienza como una lucha de opiniones entre Jesús y los discípulos. Eran muchas personas y no las alimentaban así nomás. Si no, pensemos en nuestros hogares. ¿Cuánto invertimos nosotros en organizar una comida para unas pocas personas? Todos salieron apurados tras Jesús y nadie pensó ni se percató que les podía agarrar la noche en aquel lugar, ni menos que
podían llevar algo para comer. Pero en ese diálogo entre Jesús y los discípulos tenemos las posturas clásicas. Por un lado, la mirada terrenal. No se puede. ¿Cómo vamos a hacer nosotros eso? Es imposible. Y por otro lado, Jesús, sabiendo que lo esencial no era la comida en aquel momento, la comida pasaba a ser un segundo plano, además del gran alimento que el mismo Jesús estaba dando por medio de su palabra. Y he aquí el gran momento, el milagro que Jesús realizó. 5 panes y 2 pescados era todo lo que había. Jesús lo pide, lo toma, lo bendice y lo reparte. Todos comieron hasta saciarse y sobró hasta una exageración, 12 canastas. Interesante las acciones que realiza Jesús. Toma, bendice, reparte. ¿Casualidad? ¿O anticipo de lo que más adelante realizaría en la noche que fue entregado? Jesús alimenta a aquellas personas, 5.000 hombres sin contar mujeres y niños. Un milagro más que Jesús realiza y que por él muchos lo seguían y lo veían como un gran rey para el pueblo judío, que los podía liberar de toda dolencia, de todo malestar. ¿Y nosotros? ¿Cómo vemos a Jesús? ¿Un sanador? ¿Un alimentador? ¿Un salvador? Muchas veces vemos a Jesús como un montón de cosas que no son. Vemos a Jesús como aquel que hace milagros, como aquel que transforma agua en vino, aquel que sana leprosos, aquel que resucita a su amigo Lázaro. De estas y muchas otras formas vemos a Jesús y por eso lo seguimos. Pero nunca lo vemos como aquel que viene de parte de Dios para pagar nuestra deuda por medio de su entrega. Nunca vemos a Jesús como el Salvador. Además de ser nosotros aquellos discípulos que una y otra vez no entienden nada y que somos piedra de tropiezo para el desarrollo de su obra. Somos como aquellos discípulos. Despide a la gente para que se vaya. Nos creemos con el derecho de decirle a Jesús la manera en que tiene que hacer las cosas. Nos creemos capacitados para darle órdenes a Dios. Somos nosotros los que una y otra vez echamos a las personas que se acercan y que quiere Jesús compartir con ellos su palabra. Cuánto nos cuesta entender que no es la obra nuestra, sino la de aquel que es la cabeza del cuerpo, que es Jesús. Jesús, no quiero un toco y me voy, sino quiero una relación estable con cada uno de nosotros. Y es impresionante que nosotros como iglesia, como voceros de la palabra de Dios, muchas veces no generamos ese encuentro entre Dios y los hombres. Nos quedamos en la parte social y luego despide a la gente que se vaya. ¿Y dónde está el Jesús que nos habla? El Jesús que se nos entrega, el Jesús que nos nutre. Nuestras preocupaciones terrenales nos hacen olvidar el por qué y el para qué existimos. Es necesario pedir perdón y arrepentirnos, porque una y otra vez no hacemos caso de la palabra de Dios, no escuchamos su voz. Lo dejamos de lado a Jesús y nos dejamos llevar por nuestra mente y por nuestra lógica. No tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados. Tráiganmelos acá, dijo Jesús. Jesús quería que se queden. Jesús quería alimentarlos. Jesús quería mostrar una vez más su amor para con ellos. Mostrar quién era realmente. Jesús
se quería entregar a ellos plenamente, pagando el gran precio de nuestro pecado. Jesús ama al pecador y no quiere perder ni un solo momento donde Él puede encontrarse con esa persona para mostrarse tal cual es. Jesús es el que nació, el que creció y el que sufrió, tomando un rol activo en la obra redentora que el mismo Dios venía a hacer aquí en la tierra, que poco a poco fue quedando solo, pero que su obra fue hecha realidad para toda la humanidad, por el amor que Él nos tiene. Jesús es el que alimentó a 5.000. Jesús es el que murió en la cruz por vos. Jesús es el que partió el pan para darte de comer su cuerpo. Jesús es el que derramó su sangre para alimentarte y darte su perdón. Dios te quiere despedir. Dios no te quiere despedir rápidamente. Dios quiere estar con vos. Dios quiere acompañarte. Quiere que seas suyo. Y quiere alimentarte a diario con su palabra. Que podamos disfrutar de ese encuentro con el Señor cada día, cada momento. Y por sobre todas las cosas, dejar o ser propicios para que otros puedan encontrarse con Jesús y disfrutar de su amor, de su entrega, de su misericordia, de su alimento. Que Dios nos bendiga, nos nutra con su palabra, nos guíe, nos fortalezca para ser discípulos que podamos compartir sus enseñanzas y así también compartir ese alimento con aquellos que aún todavía no lo conocen, pero que el Señor sí quiere encontrarse con ellos y darse a ellos en perdón, en vida y en salvación. Que el Señor te anime, te guarde y te fortalezca hoy y todos los días de tu vida. Amén. Recibe la bendición del Señor. Que la gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo sea con todos ustedes ahora y siempre. Amén.